¿Qué pasaría si te dijera que tienes el poder de hacer tambalear sus certezas sin pronunciar una sola palabra? Que hay una forma de aparecer sin buscar, de impactar sin confrontar, de descolocar sin herir. Porque cuando alguien cree que te tiene descifrado, cuando asume que ya no puedes sorprenderle, es ahí donde comienza el juego silencioso del desconcierto. Lo que esa persona no espera es tu nueva versión, una tan serena como impenetrable, tan firme como enigmática, y justo cuando piense que ya no siente nada, lo harás dudar. Porque tu presencia, ahora transformada, no busca venganza, pero sí deja huella. Prepárate, porque después de esto su seguridad se convertirá en incertidumbre y su indiferencia en obsesión. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El silencio estratégico como herramienta de poder emocional. El silencio tiene una forma peculiar de hablar. No dice nada, pero lo dice todo, especialmente cuando alguien te lastima, te decepciona o espera verte arrastrándote para obtener una reacción. Y ahí estás tú, sin enviar mensajes, sin explicaciones, sin buscar venganza, solo tu silencio, firme, tranquilo. Y eso, que parece una ausencia, en realidad se convierte en una presencia imponente. Porque cuando no das lo que esperan, comienzan a preguntarse qué está pasando. Y en ese espacio de incertidumbre empieza su tormenta. El silencio estratégico no es indiferencia, es control, es fuerza emocional en su máxima expresión. La mayoría reacciona con impulsos, con gritos, con súplicas, con necesidad. Tú no, tú eliges la pausa, el equilibrio, la contención, y esa elección no solo te libera, también te transforma en alguien que no necesita mendigar respuestas ni cerrar círculos con explicaciones, porque entiendes que lo que no se sostiene por sí solo no merece tus palabras, y lo que se rompe por falta de respeto no se repara con discursos. Al guardar silencio creas un vacío, un espacio donde el otro tiene que enfrentarse a su propia conciencia. No hay distracciones, no hay reproches, no hay confrontaciones que puedan usar para defenderse. Solo está el eco de su acción y tu ausencia haciendo el trabajo más profundo. Porque cuando no reaccionas, obligas al otro a escucharse. Y eso duele más que cualquier reclamo. Tu silencio no es cobardía, es dignidad pura. Es decir, yo ya entendí todo lo que tenía que entender y no necesito hacer ruido para mostrarlo. Es esa clase de poder que no se enseña, se conquista. No necesitas elevar la voz ni dar discursos sobre tu valor. Solo necesitas sostener esa paz interna que ellos nunca esperaron. Porque el que lastima muchas veces se alimenta de tu reacción. Si te ven en crisis, sienten que tienen el control. Pero si no les das ni una sola palabra, el guión cambia por completo. Lo más incómodo para alguien que esperaba verte destruido es descubrir que no lo estás, que estás en calma, que no estás publicando indirectas, ni rogando explicaciones, ni generando escenas. Estás avanzando, estás creciendo. Y ellos no tienen acceso a eso. Eso los descoloca, los inquieta, los obliga a mirarse sin el consuelo de culparte. Porque tu silencio deja al descubierto lo que sus acciones intentaron ocultar. Y lo hace sin violencia, sin palabras, solo con presencia retirada. Hay un momento en que entiendes que no todo merece una respuesta, que reaccionar es ceder territorio emocional. Y tú ya no estás para perder más energía, porque la madurez emocional se nota cuando eres capaz de retirarte sin escándalos, cuando no necesitas que alguien entienda tu dolor para validarlo. Lo vives, lo sanas y sigues, en silencio, pero con una fuerza que retumba. Y entonces ocurre algo inesperado. Tu silencio empieza a ser más elocuente que cualquier conversación. Porque el que no valoró tu voz, ahora extraña incluso tu silencio. Y el que pensó que tenía el control, empieza a sentir que tú te volviste inalcanzable. Pero ya no desde el orgullo, sino desde la claridad. Porque no estás jugando, estás evolucionando. Y en esa evolución ya no caben las personas que esperaban verte de rodillas. El silencio no es para castigar, es para proteger, para preservar tu energía,
para darte espacio, para observar desde lejos lo que antes te afectaba de cerca. Y en esa distancia, todo toma otra dimensión. Ves lo que antes no veías, sientes lo que antes negabas, comprendes lo que antes justificabas. Y con esa comprensión, tu silencio se vuelve tu mayor declaración. Ya no estoy disponible para lo que me daña, así que no temas quedarte callado, no temas no responder, porque a veces el verdadero poder está en lo que no dices, en la compostura que sostienes, en el misterio que creas, porque quien no recibe una reacción empieza a cuestionarse todo. Y tú ya no necesitas confirmarlo, tu paz habla por ti, tu silencio es tu voz más fuerte, y cuando logras eso, ya nadie puede tocarte sin tu permiso. Número 2. Desaparecer sin dejar huellas para un cierre definitivo. Desaparecer no es huir, es decidir que ya no vas a prestarte al juego de quien te menospreció. Es elegir retirarte con tanta elegancia y determinación que no haya forma de que el otro pueda seguir sintiéndose en control. Porque cuando desapareces de verdad, sin dar explicaciones, sin publicar indirectas, sin avisos dramáticos, lo que dejas no es un silencio cualquiera, es un vacío que pesa, un vacío que grita todo lo que no dijiste, todo lo que ellos no supieron valorar. Evaporarte significa borrar tu huella, no solo digital, sino emocional. No es suficiente con archivar fotos o silenciar notificaciones, es eliminar los rastros internos, esas marcas invisibles que aún te hacen revisar mensajes antiguos, esperar respuestas que no llegan, repasar lo que pudo ser. Desaparecer de verdad es comenzar contigo, es decirte, ya no voy a habitar lugares donde no se me respete, es cerrar la puerta sin necesidad de dar portazos, porque quien necesita hacer ruido para irse, aún quiere ser escuchado, pero tú ya no, tú simplemente te vas. Y esa clase de desaparición tiene un efecto inesperado. Dejas a la otra persona sola con su eco. Ya no estás para responderle, para sostener sus dudas, para ser testigo de su indecisión. Ya no estás para ser una opción de repuesto, ni para recibir migajas emocionales. Has creado un espacio en blanco, donde antes había drama. Y en ese espacio, la mente del otro empieza a divagar, porque ahora ya no sabe si estás triste, si estás bien, si estás con alguien más. Solo sabe que ya no estás. Y eso, aunque no lo admitan, les incomoda más que cualquier discusión. Tu desaparición no es una estrategia de manipulación, es una declaración silenciosa de autonomía. Es mirarte al espejo y afirmar, no merezco quedarme donde ya no soy bienvenido. Y ese acto, aunque parezca simple, es profundamente revolucionario, porque rompemos ciclos cuando dejamos de justificar nuestra presencia en vidas que no nos valoran, y empezamos a sanar cuando dejamos de buscar una explicación que cierre la historia. A veces, la mejor forma de terminar un capítulo es simplemente dejar de escribir en ese libro. Hay una belleza brutal en la decisión de no volver, de no mirar atrás, de no dar segundas oportunidades donde ya se rompió lo esencial. Porque en ese corte limpio te recuperas tu tiempo, tu energía, tu claridad. Y en ese renacer te haces inaccesible para lo que antes te destruía. El amor propio no siempre se grita. A veces solo se siente cuando decides no estar. Y lo más irónico es que quien te rechazó empieza a sentir tu ausencia cuando tú ya estás lejos, no solo en distancia, sino en conciencia. Porque tú ya no vibras en la frecuencia de la espera, de la culpa, de la dependencia. Estás en otro nivel, uno donde el pasado no tiene permiso de entrar. Y cuando alguien vuelve a buscarte, ya no encuentra acceso, porque ahora lo que tú ofreces no es algo que cualquiera puede alcanzar. Eliminar rastros no es olvido, es respeto, es cuidar tu nuevo camino, es asegurarte de que no haya anclas que te devuelvan a un lugar donde ya sufriste demasiado. Y sí, al principio duele, porque soltar lo que amas, incluso cuando te hiere, no es fácil. Pero cuando cruzas esa línea, cuando te permites desaparecer de verdad, algo dentro de ti se alinea, y es ahí cuando recuperas tu poder. Ahora ya no vives esperando que alguien vuelva, vives construyendo una vida que no necesita explicarse, que no gira en torno a quien no supo cuidarte. Y mientras ellos intentan entender por qué ya no estás, tú ya estás en otro capítulo, uno en el que tu historia comienza desde cero.
sin rencor, sin rastros, solo con la firmeza de alguien que decidió ser su prioridad. Porque el que se desaparece de verdad no lo hace para llamar la atención, lo hace porque entendió que su paz vale más que cualquier reencuentro. Número 3. El rechazo como aliado que impulsa tu crecimiento. Cuando alguien te rechaza, lo primero que sientes es que algo dentro de ti se quiebra. No importa cuán preparado creías estar, esa negativa, ese silencio o ese desprecio perfora como una aguja invisible directa al centro de tu autoestima. Pero aquí es donde comienza el verdadero poder. Lo que hagas con ese dolor define quién eres, porque el rechazo, lejos de ser una sentencia, puede convertirse en el impulso más poderoso de tu vida. No para vengarte, no para demostrar nada a nadie, sino para que tú mismo recuerdes lo que vales cuando ya nadie parece verlo. Es en ese instante de fractura donde nace una semilla. Y esa semilla, si la riegas con reflexión, con disciplina y con amor propio, se convierte en transformación. El rechazo te quita la ilusión, pero también te muestra verdades que antes no querías ver. Te deja desnudo ante tu necesidad de aprobación, ante tu dependencia emocional, ante esa parte tuya que creía que valía más si alguien más te elegía. Pero cuando esa persona no lo hace, cuando te da la espalda, ahí puedes elegir, puedes romperte o puedes reconstruirte con una versión más fuerte, más sabia, más serena. El error más común es creer que el rechazo habla de tu falta de valor, pero no. El rechazo muchas veces habla de las limitaciones del otro, de su ceguera emocional, de su incapacidad para conectar con tu esencia. Y cuando entiendes eso, dejas de tomarlo como algo personal, porque no es que tú no fueras suficiente, es que esa persona no tenía la capacidad para ver lo suficiente en ti, y eso no te disminuye, te libera, porque ya no necesitas cargar con la culpa de lo que no funcionó. Cuando usas ese rechazo como combustible, todo cambia. Te levantas temprano no por rencor, sino por amor propio. Empiezas a cuidarte no para impresionar, sino para sentirte fuerte en tu propia piel. Tomas decisiones no para obtener validación, sino para honrarte. Y en esa coherencia contigo mismo, en ese silencio sin necesidad de explicar nada, empieza a surgir una presencia nueva, más firme, más difícil de ignorar. Quien una vez te rechazó comienza a notar ese cambio. No entiende por qué ahora ya no estás disponible. No sabe por qué tu voz ya no tiembla ni tus ojos buscan aprobación. Pero tú sí lo sabes, porque decidiste que el dolor no te iba a detener, sino moldear, porque entendiste que el rechazo no era el final, sino el fuego que necesitabas para quemar la vieja versión de ti que pedía amor donde no lo había. Y es que hay un tipo de poder que solo se consigue después de haber sido rechazado. Es ese poder que nace cuando te levantas en medio del abandono y dices, no necesito que regreses. Yo ya me tengo. Es una frase simple, pero encierra una revolución entera. Porque cuando ya no mendigas amor, cuando ya no buscas ser aceptado, empiezas a amarte con una fuerza que arrastra todo lo que no te suma. La clave está en no convertir el rechazo en un veneno crónico. Está en transformar esa herida en una apertura, porque si duele es porque algo dentro de ti aún esperaba validación. Pero si aprendes de eso, si lo usas como espejo, te conviertes en alguien que ya no pide permiso para florecer. Y esa energía es magnética, porque la gente siente cuando alguien ya no busca ser elegido, simplemente se elige a sí mismo cada día. Ese cambio no se grita, se vibra, no se publica, se refleja en cada paso. Y entonces, paradójicamente, los que una vez te ignoraron empiezan a observarte, pero ya es tarde, porque tú ya no estás ahí esperando que te miren. Estás demasiado ocupado creciendo, viviendo, amando sin depender. El rechazo fue el empujón que necesitabas para volver a ti, y ahora que estás contigo, ya no hay pérdida que pueda detenerte. Número 4. El impacto irresistible de tu ausencia consciente. Hay algo más poderoso que tu presencia, y es tu ausencia, no la ausencia ruidosa, la que busca atención disfrazada de silencio, sino la que ocurre cuando decides irte sin hacer escándalo, sin anunciarlo, sin necesidad de cerrar ciclos con palabras vacías.
Esa clase de vacío no se llena fácilmente porque no es un hueco físico, es una energía que se retira y deja al otro enfrentando el eco de su propia pérdida. Porque cuando tú te vas con dignidad, con calma, con firmeza, quien te dio por sentado comienza a sentir el peso exacto de lo que ya no tiene. La mente humana no reacciona al exceso, sino a la falta. Lo que está siempre disponible pierde su brillo. Pero lo que desaparece, lo que ya no responde, lo que ya no insiste, comienza a ocupar más espacio del que tenía cuando estaba. Tu ausencia magnética es eso, una presencia que crece cuando ya no estás. Y no porque tú hagas algo, sino porque tu energía deja una marca. Porque fuiste genuino, porque ofreciste todo sin jugar, porque estuviste presente de verdad. Y quien no supo valorarte en aquel momento, ahora tiene que enfrentarse al silencio que dejaste. Lo más impactante de esa ausencia es que no busca castigar, no pretende causar dolor, solo ocurre. Tú te vas para salvarte, para soltar lo que te pesaba, para no repetir ciclos que ya no tienen sentido. Y en ese acto de amor propio, sin quererlo, generas un espejo. Porque cuando te ausentas por completo, el otro ya no tiene a quién culpar, a quién manipular, a quién usar como excusa. Todo queda claro, ya no estás. Y no van a poder llamarte, ni provocarte, ni obtener una reacción que les confirme que sigues ahí esperando. El que alguna vez creyó que eras una opción que siempre estaría disponible, ahora enfrenta la contradicción más brutal. Que tú, al irte, te hiciste más presente que nunca. Porque ahora piensan en ti sin querer, recuerdan tu voz cuando no hay ruido, sienten tu compañía en el hueco de una cama vacía, te imaginan riendo, avanzando, viviendo. Y eso los desarma, porque no hay nada más inquietante que saber que alguien que te amó con todo ya no necesita nada de ti. Mientras tanto, tú no te detienes, porque no desapareciste para ser extrañado, desapareciste para reencontrarte, para construir una vida sin depender de quien no supo sostenerte. Y en esa libertad, en ese avance silencioso, tu energía se eleva. Ya no vives desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no actúas desde la falta, sino desde la plenitud. No estás esperando que nadie regrese. Estás caminando hacia ti, hacia tus metas, hacia tu paz. Y ese movimiento, aunque no lo vean, se siente. Y por eso tu ausencia se vuelve magnética. Porque no hay rastro de rencor, no hay reclamos pendientes, no hay heridas abiertas, solo una calma que deja claro que ya no vuelves. Y eso es lo que más duele. Que ya no haya forma de negociar, de justificar, de volver al mismo punto, porque ese lugar ya no existe. Lo cerraste con tu silencio, lo enterraste con tu ausencia, y en su lugar estás tú, renovado, fuerte, en paz. El que hoy te recuerda con nostalgia, con duda, con culpa, no imaginó que tu distancia pesaría más que tu presencia, pero ahora lo saben, ahora entienden que no eras uno más, que tu compañía no era reemplazable, que tu forma de cuidar, de dar, de estar, no era común, y lo comprenden justo cuando ya no tienen acceso, porque tu ausencia no es una pausa, es un final. Así es como se transforma el vacío en poder, porque no necesitas estar para seguir dejando huella, no necesitas hablar para seguir siendo escuchado, no necesitas buscar para seguir siendo deseado. Y es entonces cuando comprendes que no hay necesidad de venganza, ni de explicaciones, ni de segundas oportunidades, solo necesitas seguir caminando. Porque quien no supo valorar tu presencia jamás olvidará el impacto de tu ausencia. Y esa, sin quererlo, es tu forma más silenciosa y más profunda de ser inolvidable. Número 5. La indiferencia real como libertad emocional total. La verdadera libertad emocional no se logra cuando dejas de hablarle a alguien, ni cuando borras sus fotos o eliminas los mensajes. Se logra cuando puedes ver su nombre sin sentir nada, cuando puedes recordarlo sin dolor, sin rabia, sin nostalgia, cuando ya no tienes que luchar por mantener la compostura, porque simplemente ya no hay tormenta que controlar. Esa es la indiferencia total, no la que se finge para aparentar fortaleza, sino la que nace de haber sanado de verdad, la que se instala en ti como un estado de paz donde las acciones del otro ya no tienen poder. Porque hay un punto en el que comprendes que reaccionar es ceder tu energía,
que entrar en discusiones es validar lo que ya no tiene sentido, que buscar respuestas de alguien que nunca te entendió solo prolonga tu dependencia emocional, y entonces dejas de hacerlo. No por orgullo, no por rabia, sino porque simplemente perdiste el interés. Y en ese momento recuperas algo que habías perdido, el control sobre ti mismo. La indiferencia auténtica no necesita disfrazarse de frialdad ni esconder una herida abierta. No estás huyendo, no estás ignorando por estrategia, estás en paz. Y eso te permite algo aún más poderoso, ser amable sin doble intención. Puedes saludar sin expectativas, puedes sonreír sin esperar nada, porque ya no te afecta. Ya no te importa que la otra persona reaccione o no, que note tu cambio o lo ignore, que regrese o desaparezca. Tú ya no vives para impresionar, ni para ser aceptado, ni para tener la última palabra. Vives para ti, y eso se nota. Hay quienes creen que indiferencia es desprecio, pero no. El desprecio todavía implica emoción, todavía implica atención. Pero tú ya no estás ahí, no hay rastro de emoción intensa, ni positiva, ni negativa, solo una distancia serena que no necesita explicaciones. Porque cuando realmente superas algo, no necesitas demostrarlo. Tu energía lo dice todo, ya no eres el mismo, ya no dependes de una validación externa, ya no estás esperando que reconozcan lo que diste. Y lo más curioso es que esa tranquilidad incomoda. Porque quien te conoció emocionalmente vulnerable, quien alguna vez tuvo poder sobre tus reacciones, ahora se encuentra con alguien que no se mueve, no se quiebra, no se altera. Alguien que ya no pregunta, que ya no necesita cerrar ciclos, que ya no busca entender lo que el tiempo ya explicó. Esa indiferencia desconcierta porque no es frialdad, es evolución. La libertad emocional genuina también significa que no necesitas borrar el pasado. No necesitas bloquear, ni esconder, ni hacer limpieza digital, porque el recuerdo ya no tiene poder sobre ti. Puedes dejarlo ahí, intacto, sin que te duela, porque sabes que tu presente es más grande que cualquier sombra del pasado, y esa certeza es la que te permite vivir con ligereza, sin rencores, sin cadenas, sin necesidad de eliminar todo lo que alguna vez fue, porque lo que alguna vez fue, ya no es, y tú ya no eres la misma persona. Desde esa posición puedes mirar atrás con compasión, no con tristeza, no con rabia, solo con comprensión. Entiendes que cada momento, incluso los que más dolieron, fueron parte de tu despertar, y por eso no maldices el pasado, le agradeces, porque fue el impulso que te llevó a este estado de paz, donde ya no dependes de nadie para sentirte bien. Y esa paz, esa ausencia de necesidad, es tu verdadera victoria. Hoy ya no amas para ser amado, ya no das para recibir, ya no hablas para convencer, lo haces porque nace de ti, porque tu amor propio es tan sólido que no necesita reforzarse con el aplauso de nadie. Estás completo, y desde esa completud todo fluye diferente. Ya no insistes, ya no esperas, ya no te desgastas, simplemente sigues, con calma, con claridad, con indiferencia total. Número 6. Una transformación profunda y misteriosa que sorprende a todos. Hay un momento en el que ya no necesitas explicar que cambiaste. Se nota, se siente, y no porque hagas alarde, sino porque emanas una energía completamente distinta. Ya no reaccionas como antes, ya no corres detrás, ya no discutes para convencer. Te has convertido en alguien que elige el silencio cuando antes gritaba, que sonríe con calma donde antes se alteraba, que se aleja sin drama donde antes se quedaba a mendigar comprensión. Y ese cambio, aunque no se anuncia, es imposible de ignorar. Lo más poderoso de esta transformación es que no la compartes en redes ni la usas para llamar la atención. No das discursos sobre lo mucho que has crecido, simplemente lo vives. Y eso descoloca a quienes antes te conocieron en versión rota, necesitada, ansiosa, porque ahora no saben cómo tratarte. Se enfrentan a una versión tuya que no busca aprobación, que no se engancha con el pasado, que no repite patrones, y cuando ya no pueden predecirte, empiezan a respetarte. El cambio inexplicable tiene un efecto profundo en los que te subestimaron. Antes pensaban que eras débil por amar demasiado, por insistir, por esperar. Ahora no entienden por qué ya no estás, por qué no preguntas, por qué ya no reaccionas ante sus viejas tácticas.
Te buscan con los mismos juegos y no funciona, porque ya no estás en ese nivel emocional. Has ascendido, no por soberbia, sino por sanación. Y esa distancia interior es tan grande que aunque te miren a los ojos, ya no pueden alcanzarte. Esa transformación no viene de un día, viene del dolor que convertiste en maestría, de las noches en que lloraste en silencio sin que nadie supiera, de las veces que callaste para no destruirte más con palabras. Viene del trabajo interno que hiciste cuando nadie miraba. Y ahora, sin darte cuenta, esa paz que tanto te costó conseguir se ha convertido en tu escudo. Ya no te defines por lo que te hicieron, sino por lo que decidiste hacer contigo después. Y entonces pasa algo curioso. La gente empieza a preguntarse qué te pasó. Notan que ya no eres el mismo, pero no pueden entender qué cambió. No tienes que explicar nada, solo sigues avanzando, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Tu sola presencia revela que atravesaste una tormenta y saliste más fuerte. Tu mirada ya no busca aprobación, busca claridad. Tus palabras son menos, pero más contundentes, y eso desconcierta, porque no hay nada más incómodo para alguien que te subestimó que ver cómo ahora te sostienes sin ayuda, sin necesidad, sin permiso. Lo que antes te quebraba, ahora te impulsa. Lo que antes te robaba la paz, ahora ya no tiene entrada. Tus prioridades cambiaron. Ya no estás para estar disponible todo el tiempo. Ya no estás para arreglar lo que otros rompen. Has entendido que no eres responsable de las heridas de nadie, solo de las tuyas, y por eso ahora actúas con otra frecuencia, una que no todos pueden soportar, pero que muchos comienzan a admirar en silencio. Este cambio inexplicable también atrae, porque hay algo magnético en alguien que no necesita llamar la atención, pero aún así no puede ser ignorado, porque tu seguridad no es altanera, es serena. Tu madurez no es frialdad, es claridad. Has dejado de esperar y comenzado a elegir. Y eso no solo genera respeto, también curiosidad, porque todos quieren saber cómo lo hiciste. Pero la verdad es que no hay un método, solo hubo decisión. La decisión de no seguir siendo la misma persona después del dolor. Y ahora que eres diferente, no buscas vengarte, no buscas demostrar nada, solo sigues creciendo, aprendiendo, cultivando esa paz que tanto te costó. Y mientras tú te transformas sin hacer ruido, otros comienzan a dudar de todo lo que creían saber de ti, porque ya no encajas en la historia que ellos escribieron. Ya no eres el que esperaban ver, eres más fuerte, más consciente, más libre, y eso es lo que los desconcierta, porque no saben cómo alcanzarte cuando tú ya te alcanzaste a ti mismo. Número 7. La serenidad auténtica que provoca a quienes te lastimaron. Cuando alguien esperaba verte destruido y lo único que recibe a cambio es tu calma, comienza a desmoronarse por dentro. Porque tu paz interior, esa que no estás fingiendo, esa que construiste entre lágrimas, soledad y decisiones valientes, se convierte en una provocación más intensa que cualquier reclamo. No hay gritos, no hay resentimiento, no hay rastro de rencor. Solo una serenidad firme que incomoda a quien solo entiende el conflicto como respuesta. Porque tu tranquilidad, lejos de ser indiferencia, es una declaración poderosa. Ya no pueden tocarte. Esa paz que ahora irradias no es improvisada. Es el resultado de haber elegido sanar sin esperar disculpas, de haberte reconstruido sin necesidad de atención, de haber caminado hacia adentro cuando todos esperaban que salieras a rogar. No fue fácil, no fue rápido, pero hoy, al mirarte al espejo, ves a alguien que ya no se sobresalta por migajas ni reacciona a manipulaciones, y esa nueva versión tuya, tan silenciosa y tan fuerte, tiene un efecto inesperado, molesta, porque tu calma se convierte en un espejo donde el otro ve todo lo que no ha trabajado. La gente que no te valoró, que creyó que te tenía bajo control emocional, ahora te observa con confusión. ¿Cómo puede estar tan bien?, se preguntan. ¿Por qué ya no se muestra afectado? ¿Por qué no busca, no insiste, no llora públicamente su pérdida? Y ahí es donde se dan cuenta de que el verdadero poder no está en gritar que superaste algo, sino en demostrar con hechos que tu vida ya no gira en torno a lo que perdiste. Tu silencio no es castigo. Tu paz no es estrategia. Es la consecuencia de haberte escogido a ti por fin, y eso, aunque no lo digan, los enfrenta con una verdad que no querían mirar.
que tú sí supiste soltar, sí supiste avanzar, sí supiste sanar sin destruir a nadie en el camino, que tú elegiste la dignidad cuando tenías todos los motivos para estallar. Y esa elección te puso en otro nivel, uno donde ya no se pelea por atención, porque tu atención ahora es sagrada, donde ya no se suplica afecto, porque el amor propio no te cabe en el pecho. Y ese estado tuyo, sereno y luminoso, empieza a atraer a personas distintas. Gente madura, gente que reconoce el valor de alguien que ya no necesita demostrar nada. Tu serenidad es magnética, porque no hay nada más impactante que alguien que elige el silencio con intención, que responde con mirada tranquila a quienes antes despertaban tus tormentas, que ya no necesita estar presente donde solo había caos. Y quien te rechazó, quien te subestimó, empieza a dudar, porque mientras tú floreces en calma, ellos se ahogan en el ruido de su indecisión, en la incomodidad de ver que no fuiste tú quien perdió más. La paz provoca, no porque sea agresiva, sino porque revela quién realmente evolucionó y quién solo estaba actuando. Revela qué batallas valieron la pena y cuáles solo desgastaban. Revela qué tipo de persona eres cuando nadie te observa, cuando no hay testigos, cuando solo estás tú contigo. Y si en esa soledad aprendiste a estar en paz, entonces ya no hay nada que puedan quitarte, porque tu seguridad no depende de nada externo. Y esto desarma a cualquiera. Lo más fascinante es que ahora no necesitas hablar de tu proceso. Tu sola presencia lo comunica. Ya no buscas cerrar círculos con explicaciones, ni aclarar malentendidos con quien ya te mostró su intención. Tu prioridad es tu bienestar, tu enfoque es tu camino, y cada paso que das desde esa paz que tanto te costó conquistar, envía un mensaje claro: no vuelvo a donde perdí la paz por conservar una compañía. Número 8. Tu presencia segura y magnética que desconcierta a otros. Hay una forma de impactar sin decir nada, sin levantar la voz, sin intentar demostrar que cambiaste. Es cuando entras a un lugar y todo se detiene por un instante, no porque estés haciendo algo extraordinario, sino por la energía que emanas, porque ahora caminas distinto, te sientas distinto, miras distinto. Has dejado de buscar validación en los ojos de los demás, y eso se nota. Y lo que más sorprende es que no estás intentando impresionar a nadie, solo estás ahí, presente, en paz contigo, y esa serenidad, esa confianza tranquila, comienza a generar una incomodidad silenciosa en quienes antes te subestimaron. Tu presencia se volvió inquietante no por lo que haces, sino por lo que ya no haces. No explicas, no te justificas, no pides aprobación, ya no necesitas demostrar que eres alguien valioso, porque lo sabes, y esa certeza te rodea como un campo magnético. Los que te conocieron desde tu versión más insegura, la que temía perder, la que rogaba por atención, ahora no entienden cómo fue que cambiaste tanto sin avisar. Te ven y algo en ellos se remueve, porque ahora no saben si eres tú el que está diferente o si siempre fuiste así y ellos nunca lo notaron. No reaccionas como antes, no te molestas, no te alteras, no buscas encajar, te adaptas si lo deseas pero no te fuerzas. Y esa neutralidad, esa paz tan firme, no pasa desapercibida, porque quien esperaba verte frágil, quebrado o necesitado, ahora se enfrenta a alguien que simplemente no necesita. Y eso descoloca, porque la mente humana busca señales de poder, de dominio, de control, pero tú no estás en ese juego. Tú estás en otra frecuencia, una donde no compites con nadie, solo contigo mismo. Has aprendido a estar presente sin invadir, a mirar sin juzgar, a hablar sin imponerte, y sin embargo impactas más que nunca, porque ya no actúas desde la herida, sino desde la claridad. Y los que alguna vez creyeron que eras fácil de manipular, que eras débil por amar mucho, que eras predecible por tu entrega, ahora no logran anticipar tus movimientos, porque ya no reaccionas, eliges, y esa diferencia es abismal. Ya no haces lo que se espera de ti, haces lo que te honra. Y eso, aunque no digas una sola palabra, grita todo lo que necesitabas decir.
Tu forma de existir ahora es una respuesta en sí misma. Cada paso que das sin buscar ser visto, cada silencio que eliges cuando podrías reclamar, cada sonrisa serena cuando podrías reclamar justicia, les recuerda sin que lo digas, tú cambiaste y ellos no lo vieron venir, porque tu evolución no fue un acto público, fue una decisión privada, repetida todos los días, en cada pequeño hábito, en cada elección consciente. Y ahora esa transformación se refleja en tu forma de estar. Eres tú, pero en una versión más limpia, más ligera, más fuerte. No necesitas mencionar el pasado para que se den cuenta del error que cometieron. Basta con que te vean ahora. Ya no eres rencoroso, porque el rencor todavía implica conexión. Tú ya no estás atado a eso. Caminas con libertad, con propósito, con una dirección que no depende de nadie más. Y esa independencia emocional, ese equilibrio tan difícil de conseguir, se convierte en tu mayor poder, porque quien no te valoró antes, ahora no puede evitar observarte con un silencio lleno de preguntas que no se atreven a hacer. Y mientras otros tratan de entender cómo fue que floreciste en medio de tu dolor, tú sigues, sin necesidad de venganza, sin necesidad de probar nada, porque tu existencia tranquila ya es una lección. Porque tu mirada serena ya es una respuesta. Porque tu sola presencia ahora incomoda a quien esperaba tu ruina y encuentra tu resurgir. Y en esa contradicción se enfrentan al reflejo más doloroso, el de haber perdido a alguien que solo pedía ser visto, mientras ahora es imposible ignorarlo. Número 9. Calma profunda que desconcierta a quienes esperaban tu caída. Hay algo profundamente inquietante en una persona que ya no reacciona como antes, que no se altera, no suplica, no se quiebra ante lo que antes lo hacía temblar. Y eso es lo que tú has logrado. Tu serenidad no es casual, no es una pose, es una conquista. Es el resultado de haber llorado en silencio, de haberte reconstruido sin testigos, de haber atravesado el dolor y no permitir que te volviera amargo. Ahora sonríes no porque no duela, sino porque ya no te controla. Y eso para muchos es perturbador, porque esperaban verte roto pero te encuentran completo. Tu calma ya no es frágil ni superficial, es una calma profunda que nace desde la conciencia, no desde la negación. Ya no necesitas pelear, ni justificarte, ni demostrar que vales. Lo sabes, lo sientes. Y esa certeza se refleja en cada una de tus decisiones. Ya no te involucras en conflictos sin sentido. Ya no reaccionas por impulso. Ya no te tomas nada como un ataque personal. Y quien intenta provocarte se da cuenta rápidamente de que su poder sobre ti desapareció, porque ya no estás disponible para el caos. Esa serenidad tuya duele más que cualquier grito, porque refleja el nivel de trabajo interno que hiciste. Ya no hay resentimiento en tu mirada. Hay claridad, ya no hay angustia en tu voz, hay control, ya no hay prisa en tus pasos, hay presencia. Has dejado atrás la necesidad de ganar discusiones, porque ya ganaste algo mucho más grande, la paz interior. Y quienes alguna vez te subestimaron, ahora no entienden cómo lo lograste. Porque tú eras quien antes temblaba, quien antes pedía explicaciones, quien antes sufría en silencio. Pero eso quedó atrás. Ahora hay otra versión tuya, firme, tranquila, serena e inquietante. Tu serenidad perturba porque no encaja con el guión que otros escribieron para ti. Te esperaban hundido y apareces floreciendo. Te esperaban ausente y apareces más presente que nunca. Pero no en su vida, sino en la tuya. Y eso genera ruido, porque nadie puede entender cómo alguien puede soltar tanto sin guardar odio. ¿Cómo puedes ver al que te falló y no desear que le vaya mal? ¿Cómo puedes recordar lo que dolió y aún así sonreír con el corazón en calma? Pero tú sí lo sabes, porque no es olvido, es superación, es liberación, es transformación real. Tu tranquilidad es una respuesta en sí misma, porque quien tiene que defenderse aún se siente atacado. Pero tú ya no peleas, tú eliges, tú decides, tú te alejas sin escándalo. Y esa actitud, tan poco común, desarma, porque quien esperaba reacción se enfrenta al silencio. Quien esperaba drama encuentra compostura. Quien esperaba debilidad descubre fuerza, y no cualquier fuerza, una fuerza elegante,
madura, imperturbable. Una fuerza que no busca dominar, sino simplemente mantenerse firme. Has aprendido que tu energía es valiosa, que no merece ser desperdiciada en explicaciones que nadie va a entender, ni en discusiones que no te aportan nada. Has entendido que lo que verdaderamente te pertenece nunca te hará perder la paz, y lo que te la roba no te merece. Por eso ahora te ves distinto, caminas distinto, decides distinto, y aunque otros no lo digan, lo sienten, porque tu presencia ya no grita dolor, grita evolución. Y lo más poderoso es que no estás fingiendo. Esa serenidad no es un escudo que esconde una herida. Es la señal clara de que ya sanaste, de que lo que una vez te rompió, ahora te hizo más sabio. Y esa es la venganza más noble, florecer donde otros esperaban tu ruina. No para restregar tu éxito, sino para demostrarte a ti mismo que sí era posible, que sí podías levantarte, que sí podías reconstruirte sin destruir a nadie. Hoy ya no necesitas atención, ya no buscas ser entendido, ya no esperas reconocimiento, porque descubriste que la verdadera victoria no está en que te vean bien, sino en que tú te sientas en paz. Y esa paz profunda que ahora llevas contigo, es lo que más perturba a quienes nunca imaginaron que podrías brillar en silencio. Número 10. Control absoluto de tu mente y emociones para avanzar. Controlar tu mente no significa negar lo que sientes, sino decidir qué pensamiento permites que se quede. Es comprender que no todo lo que aparece en tu cabeza merece tu atención, y que recordar no es sinónimo de revivir, porque cada vez que permites que una herida del pasado tome el control de tu presente, estás entregando el volante de tu vida a un recuerdo que ya no existe. El dominio mental comienza cuando dejas de alimentar las preguntas que no tienen respuesta, cuando ya no necesitas saber por qué te rechazaron, por qué te olvidaron, por qué no valoraron lo que diste. Y ahí es cuando todo cambia, porque ya no actúas desde la carencia, desde la necesidad de comprensión o justicia emocional. Actúas desde la elección, eliges en qué enfocarte, a qué prestarle atención, qué pensamientos cultivar. Y como cualquier músculo, la mente necesita entrenamiento. No va a dejar de pensar en esa persona por arte de magia, pero puedes redirigir esa energía. Cada vez que tu mente regrese a esa historia inconclusa, tú decides llevarla de vuelta al presente, a tus metas, a tus hábitos, a lo que hoy sí depende de ti. El control emocional no es frialdad, es madurez. Es tener la capacidad de recibir una noticia sobre alguien que te hizo daño y no sentir un temblor en el pecho. Es verlos avanzar y no desear que fracasen. Es poder desearle lo mejor a quien te rechazó sin que eso debilite tu amor propio. Y eso solo se logra cuando ya no estás gobernado por la narrativa del ego, sino por la conciencia. Porque entiendes que la verdadera fortaleza no está en vengarte, ni en demostrarle nada a nadie, sino en mantener la calma mientras el mundo espera tu reacción. Dominar tus emociones también significa dejar de reaccionar ante encuentros inesperados. Puedes verlos y no sentir ansiedad. Puedes saludarlos si es necesario y seguir tu camino sin arrastrar una nube emocional por días, porque ya no estás huyendo de tus emociones, las reconoces, las gestionas, las liberas, y eso te convierte en alguien que no necesita cerrar ciclos, porque el cierre ocurrió dentro. Ya no te importa cómo terminaron las cosas, sino cómo empezaste contigo, porque el verdadero cierre no es una conversación, es una decisión. Y en esa decisión diaria, eliges tu paz, eliges tus proyectos, eliges tu salud mental, porque entiendes que la mente no es un contenedor pasivo, sino un espacio sagrado que puedes limpiar y proteger. Y por eso dejas de repetir pensamientos que te drenan, dejas de analizar mensajes antiguos, dejas de imaginar escenarios donde por fin te entienden. Ya no necesitas justicia emocional, necesitas equilibrio. Y lo construyes en cada elección que haces cuando estás a solas con tus pensamientos. Lo más hermoso de este dominio es que, con el tiempo, te permite ser feliz de forma genuina. Ya no finges estar bien para impresionar. Estás bien y punto. Y si sabes que esa persona también lo está, incluso te alegras, porque tu bienestar ya no depende de que al otro le vaya mal. Tu bienestar ahora nace de una fuente interna, silenciosa, inquebrantable.
Y desde ese lugar puedes mirar atrás sin dolor, sin culpa, sin necesidad de nada, porque ya no vives desde lo que fue, sino desde lo que construyes. No es que dejes de sentir, es que aprendes a no ser esclavo de lo que sientes. Puedes tener un mal recuerdo, pero ya no define tu día. Puedes recordar una traición, pero ya no define tu amor propio, porque sabes que todo lo que te dolió te enseñó a cuidarte. Y ese aprendizaje ahora es tu escudo, no para protegerte del amor, sino para no volver a entregarte donde no se te valore. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico, y ahora que eres diferente, no buscas vengarte, no buscas demostrar nada, solo sigues creciendo, aprendiendo, cultivando esa paz que tanto te costó. Y mientras tú te transformas sin hacer ruido, otros comienzan a dudar de todo lo que creían saber de ti. Porque ya no encajas en la historia que ellos escribieron. Ya no eres el que esperaban ver. Eres más fuerte, más consciente, más libre. Y eso es lo que los desconcierta. Porque no saben cómo alcanzarte cuando tú ya te alcanzaste a ti mismo.